Agradezco la invitación para estar con ustedes y a final de cuentas pues compartir un poquito de la práctica privada, de la práctica de la radiología, sobre todo en pediatría. Aquí pongo estas imágenes porque precisamente, ¿qué tienen estos niños en común? ¿Sí? Aquí es casi inaparente, aquí es muy evidente. Vean estas lesiones, estos estigmas. Uno en la práctica privada, o me refiero, en la práctica radiológica, no nada más lee recetas o hace los estudios en base a lo que le piden los médicos. A final de cuentas, uno tiene que hacer una investigación, una anamnesis rápida, una exploración física básica si quieren, pero hay que hacerla. ¿Por qué? Muchos de estos diagnósticos el médico no los va a ver, el médico tratante no los va a ver ni los va a identificar a veces. A veces lo va uno identificando en base a conocimiento, experiencia, pero sobre todo la clínica. Hay que identificar estos estigmas. Esta paciente, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ella me la llevan por un golpe que tuvo y le toman radiografías y ahorita lo vamos a ir explicando. Entonces, ¿qué tienen en común estos pacientes? Tienen patología relacionada con los dermoides. Las lesiones dermoides son lesiones formadas por estructuras ectodérmicas desplazadas a lo largo de las líneas de fusión embrionarias. Su pared consiste en tejido conjuntivo tapizado de epitelio, incluso de anexos cutáneos como puede ser queratina y sebo. Pueden manifestarse como masas, quistes, senos o trayectos fistulosos. Entonces se atrapa el tejido entre las capas superficiales con las profundas. Entonces se puede hacer un seno, se puede hacer un quiste o un orificio nada más. Y entonces precisamente nosotros tenemos que dilucidar qué está pasando con esas lesiones dermoides, que no son tan infrecuentes. Objetivos: saber cuáles son las anomalías congénitas de origen epitelial que se manifiestan como lesiones en la línea media, entender su origen embriológico, tener algoritmos de abordaje imagenológico dependiendo de las características propias de las lesiones, saber sus potenciales complicaciones y descartar las lesiones o síndromes a los que se asocian. Una lesión dermoide es la inclusión de tejido dérmico a lo largo de la línea media o de las líneas de fusión laterales del embrión entre la tercera y quinta semana de la gestación. Pueden ver cómo en estas líneas, en estas zonas, ¿sí?, donde hay fusión de estructuras óseas y al originarse la piel, entonces son las zonas de mayor frecuencia. Fontanelas, cisuras, pero también a nivel del raquis. Entonces, en general las lesiones dermoides las vamos a ver en la línea media, pero desde la nariz hasta el sacro. Resultado de la falla de fusión, falla de involución de remanentes del primordio y defectos del desarrollo ectodérmico durante el desarrollo embrionario. Estos defectos se manifiestan como senos, fístulas y quistes y se localizan en las zonas de interacción del ectodermo epitelial superficial con el ectodermo central neural, que es profundo. Entonces, dentro de los ejemplos, vamos a ver a nivel de la nariz, de las fontanelas, y así se llama, una dermoide de la fontanela anterior, pero también vamos a ver cómo podemos llegar a verlo en el coxis. La paciente que me llegó, por ejemplo, con una lesión dermoides, ella iba para ver una displasia de caderas. Y a la hora de ver la displasia de caderas, me llama la atención. Le pregunto a la paciente, a la mamá, y me dice, es que trae una lesión rojiza en la espalda. Y al verla, entonces le pongo el ultrasonido y me doy cuenta cómo se ve el dermoide, cómo se ve hasta el saco neural. Entonces, la investigación la tenemos que hacer continua y activa. El dermoide en sí, ¿qué es? Es una lesión con cápsula revestida de epitelio estratificado, queratinizante, con anexos dérmicos como son folículos y glándulas sudoríparas como sebáceas. Depende de ectodermo y mesodermo. Su consistencia
Es pastosa, homogénea y de color amarillento en general. El dermoide. El epidermoide es una lesión con cápsula revestida de epitelio estratificada sin anexos. Es más lisa, más simple como esta. Y el teratoma ya contiene células de los 3 orígenes embrionarios, ecto, meso y endodermo, por lo que contiene piel, hueso, cartílago, cabello y grasa. Vamos a iniciar con este paciente. ¿Qué modalidades diagnósticas vamos a utilizar? Depende también a veces cómo llegue el paciente. Puede ser desde radiografía simple, desde ultrasonido, pero generalmente vamos a tener que llegar a utilizar resonancia magnética o tomografía por la profundidad o la complejidad de las lesiones. Siempre tomar en cuenta los estigmas cutáneos que nos van a dar la pauta para buscar estas lesiones. Existen 2 tipos de lesiones principales: las masas nasales congénitas de la línea media y los quistes dermoides de la fontanela anterior. Además, son 3, masas nasales congénitas de la línea media, quistes dermoides de la fontanela anterior, así como senos dermoides espinales. Estos casos clínicos se presentaron a valoración radiológica, como les comentaba, sin un diagnóstico definido y unos por sospecha de otra patología. Por eso esta plática no es una plática, digamos, que vemos con cierta frecuencia. Esta es una plática más bien como relatoria de experiencias en la consulta diaria. Todos estos pacientes presentaban estigmas cutáneos. Se requiere una actitud de investigación y alta curiosidad clínica y radiológica para no dejar pasar los casos cuando los tenemos ante nuestra vista. Fueron valorados inicialmente con rayos X y ultrasonido. Vamos a empezar. Este niño de 14 meses que presenta lesión nodular blanda, rojiza, no desplazable en la región nasal de la órbita derecha y se asocia a ostium del dorso nasal en la línea media. ¿Sí? Aquí es importante, y presidente, a veces es la complejidad de los estudios. Esta es la lesión, ¿sí? Por aquí va hacia la línea media, pero esto ya son las complicaciones de la lesión, cómo va saliendo. Como les digo, entonces llegó, me lo mandaron para un ultrasonido. Pensaban que era algo del conducto lacrimal, ¿sí? Y a la hora de valorarlo, le hice el ultrasonido a esa lesión rojiza, que es esta. Pueden ver la piel. Es una lesión de contenido denso, con carácter de exudado, sin vascularización. Y lo que llama la atención es que esta es la lesión, sí, pero esa lesión se va profundizando. Estos son los huesos propios de la nariz y hay una solución de continuidad. Entonces, a final de cuentas, lo que estoy viendo superficial es una lesión que viene de profundo hacia la superficie, de contenido ecogénico, denso, que no está vascularizado. Entonces, al parecer, de primera intención puede uno pensar que es un absceso, que es un componente hemorrágico, ¿sí? Y se sigue valorando. Entonces, se realiza la tomografía computada, donde como hallazgos tenemos unos huesos propios de la nariz bífidos, un septum nasal grueso bífido, una tumoración quística uniforme, bien delimitada e hipodensa, de paredes delgadas, con el medio de contraste capta la pared, pero no el contenido. Entonces, vemos la lesión, cómo está abiertos los huesos propios, no es una fractura, y cómo está también bífido el septum nasal. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? A la hora de desarrollarse, tenemos una característica muy especial con respecto al quiste dermoide o seno dérmico nasal. Se presenta el 3% como a nivel de la línea media de la nariz como nódulos indoloros de consistencia firme, dorso de la nariz o en la glabela. Puede o no existir un ostium sinusal del que protruyen cabellos o que drena un material caseoso. Suele asociarse a celulitis facial recidivante.
Puede asociarse a osteomielitis de los huesos faciales, meningitis aséptica y abscesos del lóbulo frontal. Por eso la importancia de estas lesiones. Estas lesiones se pueden complicar con meningitis. Se manifiestan a veces por depresiones puntiformes en la zona de la glabela. Los senos pueden ser cortos y acabar en fondo de saco en el interior de la nariz o comunicar con el sistema nervioso central, por dentro o por fuera de la dura madre. Los senos pueden ser cortos y acabar en fondo de saco en el interior de la nariz o comunicar con el sistema nervioso central. Alteraciones faciales del primer arco branquial, tales como hipertelorismo, paladar hendido, microsomía hemifacial o senos branquiales. También son frecuentes las anomalías cerebrales, retraso mental, hidrocefalia, agenesia del cuerpo calloso, atrofia cerebral y extensión intracraneal con presencia de quistes dermoides en el lóbulo frontal. Para ver la profundidad de las lesiones, tomografía y resonancia. Aquí se ve en el seno dérmico nasal de la línea media, vamos a ver cómo está el cerebro, ¿sí? Cómo está el hueso frontal y cómo cuando en el desarrollo está un espacio prenasal posterior al hueso nasal y el cartílago nasal. Hay dos orificios que comunican con la dura madre, esta zona y el fontículos frontalis, que se encuentra entre precisamente el hueso frontal y el hueso nasal. Y es precisamente en esas zonas donde en el desarrollo a veces se atrapa la dura madre, ¿sí? Y se introduce por esta zona del espacio prenasal o se introduce hacia el fontículos frontalis. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque las lesiones, puede haber una comunicación directa, fistulosa, de la dura madre hasta la nariz, o puede quedarse un seno, un quiste, ¿sí? Entonces podemos tener toda la expectativa, pero general aquí nos puede llevar inclusive a encefaloceles. En este caso es solo el seno dérmico nasal. Ahora, me voy a ir a masas congénitas nasales de la línea media. Esta niña de 2 años acude a radiografías simples por trauma en región frontal y efecto de masa palpable, blando, en la región frontal paramedial izquierda. La niña está completamente asintomática y no tiene antecedentes de patologías de otra naturaleza. Entonces, la niña va como si nada, tuvo un golpe en la frente, entonces los papás al sentir que está inflamado y que no se quita, entonces le piden radiografías. No se las tomé yo, se tomó en otro centro. Entonces, a la hora de ver yo las radiografías, a mí me llama la atención. No había fractura, que era la causa de que va. Sin embargo, me llama la atención una lesión lítica en esta zona. Apenas se alcanza a ver. Sin embargo, eso es un detalle muy fino, ¿sí? Entonces, aquí me llama la atención, hablo con los papás. En ese momento no estaba cuando fue la niña, yo no estaba. Hablo con los papás que me vuelvan a llevar a la niña y entonces es cuando me doy cuenta que efectivamente la lesión es real, ¿sí? Le hago un ultrasonido. Entonces me doy cuenta, veo la solución de continuidad en el hueso frontal, el efecto de masa. Esto no lo hace una fractura. Este material denso, ecogénico y con vascularización profunda y con lisis. Por lo complejo se realiza la tomografía y podemos ver efectivamente lisis, vean, prácticamente hasta la crista Galli, ¿sí? Una lesión muy compleja, ¿sí? Se lleva a patología, la ve el neurocirujano, quiste dermoide. Vean la reconstrucción. ¿Qué hubiera pasado si esta niña
tiene un trauma penetrante, ¿sí? Se va directo al encéfalo. Quiste dérmico nasal. Entonces, a comparación como habíamos visto ahorita, que se iba por el espacio prenasal y veíamos el quiste, en este caso se va por el fontículo frontalis y es donde empieza la lesión a crecer, a crecer, a crecer, a hacer lisis y a tener comunicación o no con el sistema nervioso central. Es el quiste dérmico nasal, una anomalía congénita producida por la invaginación y secuestro de ectodermo embrionario superficial en regiones adyacentes a suturas óseas del cráneo. La incidencia es 1 entre 20 a 40.000 recién nacidos vivos, 1 a 3% de todos los dermoides, 10% de los dermoides del cráneo es una lesión benigna, es igual en frecuencia en varón como en mujer. La mayoría son malformaciones epigenéticas y solo 30% tienen tendencia familiar. De 5 a 41% se asocian a anomalías congénitas, como puede ser hidrocefalia, cardíacas y cerebrales. Las teorías del desarrollo. Una de Grönwald, del espacio prenasal que estamos mencionando ahorita en el dibujo, y la de Sessions, que son errores craneales y cutáneos en el desarrollo. Se combinan, ¿sí? Y es donde tenemos este tipo de lesiones. El cráneo es la localización habitual, órbita un 50%, pero orbitarios 80% anteriores. El 87% causan cambios óseos, erosión, cráter, túnel, formas anómalas, textura anómala. Los laterales no condicionan lisis. Entre más profundos, más destructivos. Y el diagnóstico diferencial debe ser encefalocele, glioma, tumor lacrimal, granuloma, epidermoide y pilotrixoma. La resonancia magnética es ideal para el diagnóstico porque define si hay o no compromiso intracraneal. Permite la adecuada valoración de las intensidades y el tipo de contenido. Descarta anomalías asociadas que se presentan hasta en un 19%. El TAC permite una muy adecuada definición del daño óseo, una excelente reconstrucción en 3D y determina el grado de afección de estructuras anatómicas vecinas. El tratamiento es quirúrgico. Pueden existir complicaciones tardías por no realizar el tratamiento. Suele condicionar deformidad nasal e infección local recurrente. Es la forma de presentación. Otra, obstrucción de la vía aérea nasal, puede llevar a meningitis, absceso cerebral y existen recidivas de 30 a 100% de los casos precisamente por lo complejo. El neurocirujano debe estar bien informado cómo está la lesión, hasta dónde está la lesión, qué involucra para que lo pueda retirar todo. Tiene la misma, digamos, la misma recidiva que un quiste tirogloso. ¿Sí? Hay que hacer un diagnóstico diferencial y definir si esas masas congénitas de la línea media nasal puede estar relacionado con encefalocele, que contiene precisamente material cerebral, un glioma, dermoides, y el dermoide puede ser ectodermo, mesodermo, hemangiomas o teratomas. Y aquí hay muchas ubicaciones de las que podemos visualizar y tenemos que definir. Si están esfenoidales, si son transesfenoidales, si son intraorbitarios, en fin, son muchas las localizaciones y hay que definirlas. Otro de los casos, ¿ven? La lesión, muy evidente, completamente asintomática, ¿sí? Niña de 6 meses con masa visible a nivel de fontanela anterior, blanda, no es móvil ni pulsátil, completamente asintomática. Esta imagen, aquí sí, confieso que me robé esta imagen, pero por hermosa que esté esta imagen. Aquí, vean, es una de las características de este tipo de lesión. Está como si fuera un vértice, ¿sí? La tabla externa tiene un orificio mayor que la interna. Y eso generalmente es como las vamos a encontrar. Y esto nos habla de que la lesión es externa y no de origen interno. Un paciente igual, este paciente tiene 18 años. Vean cómo se ve la lesión. Este ya se deja el cabello y se pone cachucha. Anda como si nada, no le molesta. Vean el hueso, cómo está. Este no tiene una lesión lítica, pero sí tiene cambios en la superficie ósea. Tiene un poquito de
de deformidad, de hundimiento y un poquito de irregularidad. Vean el dermoide. Y también es dermoide de la línea media de la fontanela anterior. ¿Cómo se ve en la radiografía simple la densidad? Grasa. Aquí podemos ver los cambios óseos. Vean cómo se ve. ¿Sí? Adelgazamiento. Y con ultrasonido podemos ver las dimensiones. Si se fijan, este mide 3 por 3 por 1 centímetro, con un volumen de 6 centímetros cúbicos. Vean el contenido. La superficie ósea está bien, no hay vascularización, ¿sí? Y esta es la lesión. Quiste dermoide de la fontanela anterior. Fue reportado desde 1829 por Crubelier, benigno. Inclusión de tejido meso y ectodérmico en el momento del cierre del tubo neural. Crecimiento lento, mayor frecuencia en la línea media anterior, frontonasal y frontosagital. Mayor frecuencia que epidermoide. Esta se diagnostica prácticamente en forma inmediata y el diagnóstico diferencial es quiste sebáceo, osteoma, encefalocele, meningioma y quiste leptomeningio. Muy bien, esta es parte de la bibliografía. Por cuestiones de tiempo ya no metí el seno dermoide espinal, pero es exactamente la misma fisiopatología con la diferencia que llega al saco neural y hay que diagnosticarlo. Es crítico enfatizar la importancia de la exploración por parte del pediatra, no solo de la región dorsoespinal, sino también en la línea media del cuero cabelludo desde la región suboccipital hasta el cartílago nasal y descartar la presencia de cualquier estigma cutáneo. Muchas gracias.